Leonas Protectoras, con Mili Rodríguez y Analía Galarza, te acompañan con mucha información, buena música y entrevistas. Conectate con un magazine que enaltece y pondera el concepto de resiliencia. Leonas Protectoras, somos la esencia. Leonas Protectoras, va con vos. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Un miércoles más aquí en Leonas Protectoras. Te dicen que el destino cambia cuando cambias de lugar, pero el alma siempre sabe dónde quiere caminar. Caí, pero me levanté con fe. Aprendí a esperar. La vida me dio batallas y yo aprendí a luchar. No apagues la luz de tu alma ni dejes de soñar. La fe es la llave que abre lo que parece cerrar. Aquí estamos. Porque no está muerto quien pelea. Porque rendirse no es una opción. Y aquí estamos poniendo el corazón a este hermoso formato que tenemos, Leonas Protectoras. Gracias a todos los que me acompañan. Gracias, mi querida Mili Rodríguez, por la operación técnica, por la artística, por el diseño. Gracias, mi amor. Gracias, mi querido locutor latino Tito Hansen, con esa hermosa voz, con esa fuerza, con esa potencia. Nuestro querido locutor comercial. Gracias desde República Dominicana, nuestra querida licenciada Sujei de Jesús, quien siempre nos recuerda que para tener visión no siempre se necesita ver. Y así ella se convirtió en una resiliente a una situación diferente. Gracias a todos por estar. Bienvenidos a todos. Arrancamos un miércoles más con Leonas Protectoras. ¿Sabías que el dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y se puede prevenir? En este momento, millones de personas están siendo afectadas por esta enfermedad en todo el mundo. Pero vos podés ayudar a prevenirla. La prevención del dengue comienza en casa. Mantén tus áreas limpias y libres de agua estancada, ya que los mosquitos que transmiten la enfermedad se reproducen en el agua acumulada. Usa repelente de mosquitos y vestí con ropa protectora para reducir las picaduras. Recordá, la prevención es la clave para mantenerse saludable. Juntos podemos combatir el dengue y proteger a nuestra comunidad. Prevenir el dengue es responsabilidad de todos. Seguinos en redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Radio La Grulla. Súmate a nuestra comunidad a través de las redes sociales y entérate de todas nuestras novedades. Sentir una leve brisa en la mañana es sentir el otoño. ¿Qué nos dice hoy el pronóstico del tiempo para la ciudad autónoma de Buenos Aires? Y tenemos que será un día nublado y fresco, un miércoles con baja temperatura. Arrancaremos con 7-8 grados por la mañana y irá subiendo de a poquito y lentamente. Y la máxima solo llegará a los 15 grados. 0% de probabilidad de precipitaciones, la humedad andará por el 63% y el viento correrá a 18 kilómetros por hora. Radio La Grulla Online. Qué lindo este otoño. Estás en Radio La Grulla. Un espacio de encuentro, compañía y momentos que inspiran. Comunícate con nosotros al WhatsApp 11 54 54 75 10. Recordá, si te comunicas desde el exterior, anteponer el prefijo más 54. 11 54 54 75 10. Podés enviarnos mensajes, audios, saludos, pedidos musicales y podés compartir tu historia con toda la comunidad, porque en Radio La Grulla tu voz también cuenta. Leonas Protectoras, mujeres que inspiran, historias que transforman, mentalidad que impacta.
Continuamos al aire aquí en el magazine Leonas Protectoras por Radio La Grulla. En esta ocasión hoy vamos a tener el honor de conversar con un abogado y vamos a hablar de temas muy interesantes que a todos nos competen. Vamos a ver si el doctor puede escucharnos. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio La Grulla, desde Buenos Aires, directo al mundo. Estamos muy contentos de contar con su tiempo, muy agradecidas y bueno, y al mundo le contamos que hoy vamos a conversar con el doctor Mario Brusone. Sí, yo le agradezco, al contrario, un honor para mí poder conversar con usted y con la audiencia, por supuesto. Sí, acá yo estoy, realmente me siento muy honrado. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a través de nuestro querido locutor comercial Tito Hansen, que de paso le contamos a todos nuestros oyentes, usted siempre habla con él y hace reflexiones también, ¿no es cierto? Sí, todos los sábados a las 9:30 de la mañana. Tito es un muchacho muy macanudo, fue alumno mío hace ya muchos años y tengo muy buena relación y hablo, tengo un micro, digamos, media hora, 40 minutos. Y lo ¿Cómo? bueno es que nosotros retransmitimos su micro, así que también nos escuchan aquí por Radio La Grulla y lo escuchan a usted. Bueno, me alegro mucho y muchas gracias por retransmitir mis palabras. Es un honor. Doc, me gustaría, si a usted le parece bien, que le contemos a la gente de este tema que usted me propuso para conversar. Bueno, mire, yo le digo, yo ya soy grande, ya soy viejo, digamos, no me gustan los eufemismos de la tercera edad o qué sé yo, adulto mayor, yo soy viejo. Tengo 81 años, ya me acerco a los 82 y bueno, desde muy chico siempre consideré que si estaba en el mundo era para tratar de contribuir a que fuese un poco mejor. Y a lo largo de los años, por supuesto, como cualquier hijo de vecino, también me casé, tuve familia, tuve hijos, tuve que trabajar toda la vida porque no me llovía la plata de ninguna forma, pero siempre dediqué mi tiempo libre, diríamos así, a lo mejor sacando horas del trabajo, porque creo que más de una vez lo hice, en dos aspectos. Uno, que es el que vamos a conversar ahora, que es buscar algún elemento que nos permita vivir mejor, así en la sociedad que todos vivimos. Y el otro, hay muchísimas cosas que a mí no me cerraban y no me terminan de cerrar tampoco, que por eso dediqué muchas horas, pero muchas, a leer la Biblia. He leído, yo siempre digo que la he leído más de 7 veces, no sé si son 7 veces, 6 o qué sé yo, pero he leído mucho y he escrito mucho sobre eso, porque yo entiendo que el cristianismo que vivimos no es lo que vino a enseñar Jesús, que Él vino a enseñar a compartir vivencias y bienes. Bueno, pero eso si le interesa, sería materia de otra conversación. Seguramente, sí. Ahora quería hablarles sobre el detector de mentiras. Yo creo que todos somos conscientes que la enorme mayoría, diría yo, de los argentinos y creo que del mundo, estamos insatisfechos, es decir, nos damos cuenta que no vivimos bien, muchos problemas, muchas cosas, mucha inseguridad, mucha corrupción, un montón de cosas que están mal. Y sin algunos conscientemente y otros inconscientemente, nos planteamos cómo puede ser que en este siglo XXI, con tantos adelantos que hay, no haya nada que permita controlar un poco más esto. Y bueno, los adelantos técnicos, ahora estamos hablando por radio o en la televisión, prendemos el televisor y pronto vamos a ver los partidos de fútbol en Estados Unidos, o vimos que una gente que se iba a la luna, están planificando un viaje a Marte. En medicina son fantásticos los adelantos que hay, que ahora con eso la tomografía computada,
la robótica, bueno, en que no voy a profundizar sobre eso. Y frente a tantas maravillas tecnológicas que todos vemos a diario, Internet, casi me olvido, algo fantástico que yo le puedo asegurar que muchas de las cosas que aprendí, más de una vez tuve que recorrer pero varias bibliotecas en distintos lugares para leer libros que a mí me interesaban, y que ahora uno se sienta en la computadora, aprieta y puede descubrir, leer muchísimas cosas. Bueno, frente a tanta maravilla, ¿es posible que no haya nada que nos permita mejorar esta situación de vida tan azarosa, tan fea, tan desagradable? No sé cómo nombrarla, pero creo que todos tenemos ese sentimiento. Y bueno, sí, hay aparatos, hay medios técnicos que lo permiten hacer. El más conocido de ellos es el polígrafo, al cual yo me he referido una vez, pero hay otros incluso que son más exactos, que analizan las ondas cerebrales. Aclaro que yo he escrito un pequeño libro sobre eso, sobre este tema, que se llama precisamente El detector de mentira, fin de la impunidad y de la inseguridad. Bueno, pero ya hace más de 20 años que lo publiqué y se lo he planteado esto. Algunos dicen, no, pero bueno, no funciona o funciona mal. No hay nada que funcione perfecto, pero funciona bastante bien, les diría yo. El polígrafo, ni hablar de los otros que analizan las ondas cerebrales. Y le explico por qué. El polígrafo es una máquina que vale aproximadamente unos $25,000 o $30,000, y para aprender a manejarla más o menos bien hay que hacer unos cursos que salen más o menos unos $6,000 para manejarlo. Y es un aparato que se lo usa en forma rutinaria en todos los servicios de inteligencia del mundo, en forma rutinaria. La DEA, el FBI, lo que ustedes buscan en Estados Unidos, a los agentes que trabajan para ahí se lo hacen pasar por el polígrafo por lo menos una vez al año. Por la duda le hacen preguntas para ver si están actuando correctamente o no. En cuestiones laborales también se lo emplea constantemente, y cada estudio de esos cuesta unos 300 euros más o menos. Así que se podrá dar una cuenta de que las empresas no van a pagar esa plata si no les da buenos resultados. Claro. Así que y finalmente si no está bien, funciona bien, bueno, destinemos unos cuantos pesos para que el CONICET, las universidades, lo que sean, lo estudien y lo perfeccionen, y a otra cosa, pero no por eso lo tenemos que desechar. O sea, la parte técnica creo que le he explicado más o menos bien, no sé si bien, pero por lo menos he tratado de explicar que se puede usar por eso. Usted discúlpeme que yo me entusiasmo y hablo, así que si quiere algo me interrumpe nomás, no se haga problema, ¿eh? Qué bueno. Bueno, quiero agregar entonces, para ir acompañándolo en esta historia que estamos haciendo sobre el polígrafo, y comentarle a las personas que nos estén escuchando que el primer antecedente moderno apareció a comienzos del siglo XX, que fue desarrollado y perfeccionado por investigadores vinculados a la criminología y a la medicina. La idea era que cuando una persona miente, su cuerpo reacciona involuntariamente por estrés o miedo, y eso comenzaba a dar indicios de cuando alguien estaba mintiendo. Metí este bocadito nomás y ahí lo dejo continuar a usted. No, perfecto. Sí, perfecto. El polígrafo al cual yo me refiero, del que estamos hablando, va a cumplir 100 años de existencia. Por supuesto, se imagina que con los adelantos técnicos hoy hay polígrafos digitales y cosas por el estilo que son muchísimo más perfectos todavía. Pero sí, tiene razón. Pero además, si incluso nos remontamos a la historia y a distintas sociedades, yo siempre he leído, he estudiado muchas cosas, y había una tribu del África, fíjese a dónde llegamos, que Sí. Para descubrir si alguien mentía o no, había una discusión entre varios, qué sé yo, y entonces le daban un puñado de arroz y se lo tenían que meter en la boca. Fue a ver, saquen el arroz, el que lo tenía seco era el que mentía. Todos los demás seguían con la saliva normal. En cambio, el que mentía, una de los efectos de eso, de lo que usted llamó el estrés del coso, es que se
detiene en la saliva. Entonces, de esa forma descubrían quién era el que mentía. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. El otro aspecto que se suele usar para negar la posibilidad de usar el polígrafo es el aspecto jurídico, diciendo que hay una cláusula en la Constitución Nacional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Claro, el principio de inocencia. Sí, pero sí, no, yo estoy de acuerdo con el principio de inocencia, pero las leyes, hay infinidad de cosas, no solo hay que mirarlas, sino hay que ver por qué se las sancionó, qué sentido tienen, es lo que en derecho nosotros estudiamos como la voluntad del legislador. Es decir, ¿para qué puso esa ley? Que si nosotros leemos un código penal va a ver que en ningún momento dice hay que respetar la vida. Dice el que mata 8 a 25 años de prisión, al que roba tanto. Eso presupone la existencia de un principio, una norma, algo que la sociedad considera valiosa, que es la vida, la propiedad o lo que fuere. Si nosotros analizamos por qué apareció esa, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y sobre todo si nos tomamos el trabajo de leer a los autores de derecho constitucional, los más antiguos diría yo, los que están más próximos a la sanción de la Constitución, que es 1853, vamos a encontrar que todos dicen respetar a la persona humana e impedir la tortura. Dice, porque todos, o sea, yo no he encontrado ningún libro, no le puedo asegurar que todo, no he leído todo, pero me he leído unos cuantos. Y en todos dicen para evitar la tortura. ¿Por qué? Porque en la asamblea del año 13 ya se habían quemado los instrumentos de tortura en la plaza de Buenos Aires, qué sé yo, pero se seguía utilizando la tortura como una cosa que viene de muchísimos años atrás. Entonces en la Constitución se les ocurrió poner no está obligado a declarar contra sí mismo, con lo cual ya no iban a poner, o sea, también dice que no se puede torturar la Constitución, pero agregaron algo más, que no se podía, con el objeto de que no se pudiese intimidar o cosas por el estilo, pero todos los autores de derecho constitucional, no sé, Joaquín B. González, Sánchez Viamonte, todos dicen que está puesto para evitar la tortura. Pero además, usted piense, y esto es fácil entenderlo, ¿cómo era la sociedad argentina en 1853? Era una sociedad, yo no diría victoriana, pero por ahí, ¿no? Una sociedad en la cual lo justo y lo correcto era lo bueno, y de ninguna forma iban a permitir establecer una norma para permitir la mentira, que es lo que se dice que ahora, que eso está hecho para permitir la mentira. Eso pensaba sí. Eso pensaba recién, mientras lo iba escuchando, Doc, justamente creía, bueno, el principio de inocencia de alguna manera también le da la changüía al que verdaderamente miente y cometió un delito a resguardarse en ese principio de inocencia. Y bueno, y me quedé pensando mientras lo escuchaba cómo a veces la mentira puede destruir vidas, cómo destruye sociedades y cómo causa tanto dolor en las personas que por ahí son víctimas de un delito. Entonces, pareciera que la mentira es algo moderno, sin embargo, existe desde los comienzos de la humanidad y a veces la gente, me pregunto, miente por miedo o por ambición o por supervivencia o por manipulación incluso. Sí, no, todos tratamos de eludir nuestra responsabilidad, eso es normal. El chico que robó los caramelos a la madre no le dice, sí mamá yo los robé, va a decir lo que sea, porque en definitiva el chico no lo hizo como por una maldad, lo hizo porque quería comer los caramelos, porque los caramelos son ricos. No es que haya tenido afán de dañar a la mamá o nada, o el que se ratea a la escuela para ir a jugar un partido de fútbol, no lo hace o sea, sí, sabe que está mal, pero además es porque, lo invitaron al partido y si no iba, pierde el equipo de uno, qué sé yo. Bueno, todo ese tipo de cosas es cierto, pero también es cierto que la sociedad tiene derecho a defenderse y para defenderse recurre a distintas leyes. Por eso usted piense que los constituyentes, lo que yo sostengo es que ese artículo de la Constitución no fue puesto para permitir la mentira. Piense usted que los constituyentes, es decir, los
que se reunieron y sancionaron la Constitución, yo no, tal vez me equivoco, porque no tengo tan buena memoria, pero creo que eran 24. Pero de esos 24 constituyentes, la mayoría eran abogados, había un militar, un comerciante, me parece, pero había 3 curas. Y evidentemente los curas no iban a poner una cláusula para permitir la mentira, porque es uno de los mandamientos de la ley de Dios, el 9º mandamiento, no levantar falso testimonio y mentir, y es un mandamiento importante. Y a la vez además, también lo tenemos en el Código Penal, ¿no? Creo que es el artículo 275 que habla del falso testimonio en nuestra legislación claro. argentina, incluso también en los casos de estafas, en el artículo 172 del Código Penal, que también habla, ¿no?, de los engaños económicos, de las ventas fraudulentas o de las falsas promesas. O sea que está la mentira piadosa, pero la mentira que le genera daño a otra persona o el Estado, bueno, ahí ya entra entonces el código a tipificar el delito. Correcto, pero fíjese que lo que usted menciona, el falso testimonio, está puesto para los testigos, que todo el mundo está de acuerdo que tienen la obligación de declarar la verdad. Mientras que el imputado, todo el mundo, si usted ponga cualquier programa de televisión o de radio, lo que sea, y va a escuchar que dice: el imputado no está obligado a declarar la verdad, tiene derecho a mentir. La declaración indagatoria es un medio de prueba en favor del imputado. Claro. Digo, pero señores, no están tomando el pelo. Declaración indagatoria, indagar, viene de la palabra indagar. Le aclaro que cuando yo estudié en el Código de Procedimientos Penales, la declaración indagatoria era la prueba de confesión. Y indagar significa escarbar, escudriñar, investigar. El juez, fiscal o lo que fuese, tenía la misión de entrevistar al imputado o al acusado o sospechado, llámelo como quiera, para ver si podía determinar si era el culpable, si se había cometido un delito y si era culpable. En cambio, ahora se sostiene que es un medio de defensa, no es una declaración exculpatoria, es declaración indagatoria. Por supuesto que en ese momento el imputado, si le hicieron una cama, lo engañaron, fraguaron las pruebas o lo que sea, tiene la oportunidad al presentarse ante el juez y decir: señor juez, yo no hice nada, a mí me engañaron, esto es una macana, y bueno, tratar de convencer. En ese sentido, también es una medida de prueba a su favor, pero no es la esencia del principio jurídico. La declaración indagatoria era lo que nosotros llamamos la prueba de confesión. Pero vamos a ver otra cosa. Además dice, puede negarse a declarar. Yo le voy a hacer, pero mire, el ordenamiento jurídico, sí, cuando uno va a la facultad, el ordenamiento jurídico es el conjunto de leyes que rigen en un estado, en un país, en un momento determinado, porque pueden cambiar con el tiempo. Pero hoy tenemos el ordenamiento jurídico que abarca todas las disposiciones legales. Dentro del ordenamiento jurídico hay una división. Uno imagina que es como un árbol, digamos así, que tiene varias ramas. En realidad, en ciencia jurídica o en filosofía jurídica se habla de una pirámide, que es en la cúspide está la Constitución y todas las leyes salen para abajo. Claro. Pero bueno, vamos la supremacía nacional. Claro, exacto. Dentro de las ramas, el derecho se divide en 2 grandes ramas: la de derecho público y derecho privado. En el derecho público están las normas que regulan el funcionamiento del Estado y aquellas que se consideran más importantes y demás. Dentro de ese derecho público está el derecho penal. En cambio, en el derecho civil son las normas, todas las leyes que están para regular la conducta entre los individuos o las empresas o lo que sea, y son más laxas. Las normas del derecho público son de cumplimiento obligatorio sí o sí. En cambio, las normas del derecho privado, entre las cuales está, por ejemplo, el derecho civil, si bien es cierto que se aplican, si las partes no la quieren aplicar, pueden hacerlo. Yo le doy un ejemplo. Una persona roba a otro y
esa misma persona, a su vez, por ejemplo, Juan le roba a Pedro y Pedro lo estafa a Juan. Desde el punto de vista del derecho penal, ambos tienen que ser sancionados porque han cometido delitos. Sí. En un caso robo, en el otro estafa. Sí. Pero desde el punto de vista, eso tiene una consecuencia civil también, que es que el que robó tiene que devolver lo que robó, y el que estafó tiene que restituir el daño y demás, y restituir el daño, porque el robo puede causar un daño. Desde el punto de vista del derecho civil, tanto Juan como Pedro, creo que son los nombres que usé, pueden decir, no, está bien, no, que no me devuelva nada, qué sé yo cuánto. Pero si vamos al derecho penal, los dos pueden decirle a los jueces, no, mire, no lo sancione, el juez tiene que aplicar la sanción igual, porque es derecho público. Derecho penal es derecho público. Bien, dentro de esto, dentro del ordenamiento jurídico, hay otra rama muy importante del derecho que se llama el derecho procesal, que es la que tiene las normas con las cuales las partes y los abogados tienen que manejarse en los tribunales. Y hay montones de disposiciones, qué pruebas se pueden usar, cómo hay que hacer, cuánto tiempo hay que disponer, bueno, una serie. Bien, en el derecho civil usted va a encontrar una disposición que dice que si una persona le reclama a otro dinero, por ejemplo, si es el que reclama, el que hace el juicio, cita a la otra parte a declarar, esa persona está obligado a ir a la audiencia para la cual se estableció y está obligado a declarar, no puede omitir declarar y de misma forma no puede no ir. En ese caso, si no va o si elude la respuesta, no las contesta o lo que sea, el Código de Procedimiento Civil de la provincia de Buenos Aires dice que lo tendrá por confeso de las preguntas que no responde. O sea, eso se llama confesión ficta, es como una ficción de confesar. O sea, que si en derecho civil, que insisto, es un derecho más laxo, más suave dentro del ordenamiento jurídico, está obligado a ir y a declarar. Y si no declara correctamente, no contesta lo correcto, se considera que es confesión ficta. Bueno, fenómeno. Y en el derecho penal, en el derecho penal encontramos que encontramos como manejan ahora la declaración indagatoria, lo citan a declarar y se niega a declarar y le dicen, si usted se niega a declarar, esto no puede ser considerado ni siquiera como una presunción en su contra. Claro. En esto que el derecho penal que está puesto para defender a la sociedad es mucho más importante, ahí no importa si miente o no importa si se calla la boca. ¿En qué quedamos? La misma legislatura de la provincia de Buenos Aires que sanciona las dos normas. Para el derecho penal puede mentir o puede callarse la boca. Para el derecho civil tiene que ir, tiene que declarar, y si no lo consideran que la pregunta que le hacen es correcta y lo consideran confesión ficta. ¿Entiende el desatino en el cual estamos viviendo? Exactamente, yo sí. le digo una cosa. Supóngase, yo pongo esto para que me entienda mejor. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Dicen, bueno, perfecto. Supónganse que todo esto que yo le vengo relatando y para lo cual he escrito tanto, y le puedo asegurar, a infinidad de personas. He visto periodistas, miembros del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría, a secretarios, jueces, los abogados, ni hablar. Cuando los abogados me escuchan hablar, yo me acuerdo siempre una vez en un pasillo de tribunales que yo despotricaba y hablaba, uno me mira y dice, pero qué piola que sos vos. Si yo uso ese aparatito, ¿yo de qué vivo? Y yo le dije, agarra la pala y ponete a hacer zanja, pero vamos a vivir mejor. Bueno, claro, pareciera que, quiero meter este bocadito a ver qué opina usted, Doc. Pareciera que la sociedad naturalizó la mentira y de hecho en ciertas ocasiones se usa como recurso para lucrar.
No solo para lastimar, Pero sino también para lucrar. Pero por supuesto, si insisto, yo he pedido hablar en el colegio de abogados, nunca me dieron un salón para hablar, nada. No, es así. Pero supongamos, para que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Perfecto. Supongamos que todo lo que yo vengo diciendo y que usted ha tenido la amabilidad de escuchar, todo eso está mal. Pese a que le insisto, nunca nadie en los 20 y pico de años que vengo hablando con infinidad de personas, nunca encontré uno solo que me diga está mal. Y sin embargo he encontrado a muchos que me dijeron, incluso profesores de la universidad, colegas, qué sé yo, me acuerdo un gran amigo que, Gordo, tenés razón, pero déjate de joder, si nunca nadie te va a llevar el apunte, textual una de las cosas, pero tenés razón, no hay ninguna duda. Y otro me dijo, vos has plantado un árbol que hay que ver si fructifica, hasta dónde puede llegar. Bueno, pero ninguno me dijo, che, yo te voy a ayudar, vamos a ver. No, nada. Bueno, sigo con este razonamiento. Supongamos que lo que yo digo está todo mal y que es cierto que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, por consiguiente no se puede usar. Ajá. Y yo digo, ¿y por qué entonces no se permite el uso del polígrafo cuando es el propio acusado, el imputado, el que dice, aplíquenme el polígrafo, porque yo quiero, yo no tengo nada que ver en esto, yo quiero demostrar mi inocencia? No, tampoco se admite. Entonces yo digo, eso muestra la falacia de este argumento. Y a raíz del argumento de nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y a raíz de eso yo le pongo ejemplos. Yo te aclaro que se lo he mandado, por ejemplo, a las madres del dolor, que por supuesto yo no digo nada, ellas no son, se lo deben haber pasado a algún abogado de la confianza de ella y no le llevaron la punta y le dijeron, esa está mal, qué sé yo, y bueno, ahí se quedaron. Pero a muchas personas que se ven, que necesitan tratar de probar que lo que dicen es cierto y sin embargo no pueden. Por eso yo sostengo que por lo menos tendría que ser permitido como un elemento a favor. Hay casos, todos, pónganse, alguien quiere, perdón, le aclaro que lo que yo digo lo pueden verificar prácticamente todo en internet, buscando cosas en internet o como mucho en alguna biblioteca de derecho penal, una biblioteca de derecho. Bueno, pero supongamos, insisto, ¿por qué no se lo usa como medio a favor? Así se evita que haya tanta gente carcelada injusta. También porque le han armado causas, han puesto cosas para salvar a otro y qué sé yo, y sin embargo no. Yo siempre pongo el caso de cuando hay, en el libro por supuesto lo puse, hay una persona, una mujer que dice que el marido está abusando de su hijo o de su hija. Ella dice, yo me pongo el detector de mentiras, y el marido dice, no, yo no, tengo mi dignidad personal, qué sé yo. Por lo menos tendría que ser un motivo de sospecha y en ese caso alejar al marido, digamos, al padre de las criaturas para evitar más problemas. Claro, bueno, vio, Doc, que en el lunfardo así de la cotidiana hay una frase que dice, el que nada debe, nada teme. Y si uno no tiene nada que ocultar, ¿por qué se niega a cualquier recurso que permita descubrir la verdad? Pero sí, hay el que calla otorga. Claro, pasa mucho en los juzgados de Tirso de Molina. Vio que pasa mucho en los juzgados de familia. Aquí en Buenos Aires tenemos muchos casos que los padres se enfrentan a juicios con las mamás por revinculación de un menor, pero cuando un juzgado cita al padre o a la madre, dependiendo cuál sea de los dos, ¿no? Lo cita a pericias psicológicas, hay una de las partes que no se presenta. Entonces digo, quieren ver al hijo o a la hija, pero después no se someten a ir a ser analizados por una pericia psicológica para ver el estado psicoemocional de los adultos que deben ser protectores. Entonces, en esto concuerdo con usted que cuando una persona, un adulto,
no se presta a declarar es porque algo no está bien, algo oculta. Sí, seguro, pero además en el caso ese de pericias psicológicas están aceptadas como prueba legal. En cambio, el uso del polígrafo, de cualquier otro sistema de verificación, son métodos para investigación, nada más. En Estados Unidos hay estados que lo autorizan cuando están de acuerdo, creo que son unos 15 estados, cuando hay acuerdo entre el fiscal y el defensor, se usa como elemento de prueba. Bien, además, yo no digo que sea el único, tiene que haber otros elementos de prueba que permitan arribar a una conclusión. Pero ¿por qué no se lo admite ni siquiera como prueba a favor? Sabiendo que hay tantísimos casos de gente que ha estado encerrado, encarcelado injustamente durante años a raíz de un error judicial. Bueno, eso, discúlpeme, también voy a dar mi opinión, no solamente pensando en las personas que están presas injustamente, sino también, sin hablar de casos personales, conozco muchas situaciones en donde los imputados de un delito son sobreseídos y quedan vulnerado el derecho de la víctima o que padeció el delito porque se termina sobreseyendo al imputado. Entonces hay gente presa injustamente y también hay muchos imputados sobreseídos en casos, por ejemplo, de pedofilia o abuso sexual infantil, sin entrar en detalles, en donde uno los ve caminando por la calle y han hecho un daño real, pero el sistema judicial penal quiso hacer la vista gorda. Sí, por supuesto, es un horror eso. Yo sostengo que por lo menos que se aplique en el futuro, pero yo sostengo que hay algunos casos que hay que aplicarlo incluso a situaciones que ya ocurrieron. Eso es uno de los casos que yo considero, porque no hay nada que justifique un abuso de menores, una sustracción de menores o lo que sea. También sostengo que hay que hacerlo para el narcotráfico y varias cosas más. Por eso yo no encuentro razón alguna para que no digo que mañana salgan todos a comprar polígrafos para eso, no, pero que por lo menos para estudiar el sistema y aplicarlo después, porque eso haría que todo el mundo diga, che, esperá, digo yo, eso es mi esperanza, llamemos, esperá, si te aplican esto, estás listo. Entonces, que haya una forma, en cambio ahora, si se miente, no importa, vos metele para adelante. Y de esa forma la sociedad está cada vez peor. Piensa el caso de AMIA, la embajada, llevamos más de 30 años. ¿Cuánto dinero gastó el Estado en esos procesos que son décadas y décadas? Y yo digo, ¿por qué ese dinero, una parte de eso, no lo destinan a investigar y mejorar el polígrafo y otros medios de... Hay sistemas que analizan las ondas cerebrales que son mucho más eficientes que el polígrafo. Bueno, esto es lo que yo estoy proponiendo y defendiendo ya desde hace unos años, y le agradezco que me permita transmitir esto. Tal vez por ahí hay alguno que lo escucha y le parece razonable y busca alguna forma para poner. Yo no insisto, no digo, a mí me dicen, mañana hacemos el polígrafo. Yo una de las cosas que hice, para que tenga una idea, una de las cosas para visibilizar esto, una de las cosas que hice, pedí el uso de la banca 3 en el Consejo Deliberante, porque acá hay 12 concejales. Bueno, me la dieron y yo ahí me despaché y expliqué. Uno de los concejales que había ahí, para hacerse el interesante, me dijo, sí, doctor, vamos a investigar y vamos a comprar polígrafo. Yo lo que le vengo a pedir es que ustedes, cada uno de sus respectivos partidos, porque había de distintos partidos políticos, hable con sus respectivos legisladores y díganle, si ustedes creen que lo que yo acabo de decir es posible, hablen con ellos y digo, che, ¿por qué no estudian esto? A ver si se puede hacer porque así vamos, si es real que queremos vivir un poco mejor, bueno, algo hay que hacer. Y para mí lo mejor es esto, sinceramente. Claro. Sí, y también no tomar conciencia si realmente se quiere llevar adelante un debate moral, en donde uno debería preguntarse si una mentira deja de ser mala cuando tiene buenas intenciones, como que le dan lugar a la mentira piadosa, y como que ahí le quitan
el verdadero poder que tiene una mentira de generar mucho daño, no solo en el ámbito hablando de la justicia penal o civil, sino también en las diferentes áreas de la vida, ¿no? En un trabajo, en la familia, en la pareja. Cómo mentir muchas veces esconde un montón de otras áreas del ser humano, ¿no? Que miente por miedo, miente por evitar conflictos, miente por no querer reconocer que la pareja por ahí algo que ya no está funcionando. Entonces, creo también, saliéndonos un poquito del ámbito penal, que la mentira es usada para manipular de una manera suave o para evitar la verdadera verdad de lo que sí duele. Sí, ahí tenemos que tratar de buscar. Uno de los problemas en el libro, yo lo planteo, el primer problema que yo encuentro por qué pasa todos estos desastres sociales, es que se ha perdido el sentido trascendente de la vida. Es decir, no se cree en Dios, o Dios no existe, o es un Dios laio, o lo que sea. Entonces, sí, el asunto es que no te encuentren, porque no hay problema. No hay más allá, no hay posible castigo, y por consiguiente, entonces hay que tratar de vivir lo mejor posible acá. Entonces eso se genera mucho. Mire, yo hace ya muchos años recibo todos los días en internet cuanta cosa aparece por donde sea que habla de polígrafo, de detector de mentira, me aparece un aviso y yo leo. La mayoría son pavadas, yo no le llevo el apunte, pero cada tanto aparece alguna interesante. Detector de mentira, árbitros de fútbol. En Rusia, en Ucrania, sí, no me acuerdo dónde más, aplican el detector de mentira a los jueces, a los árbitros de fútbol cuando sospechan que hay algún problema. En Rusia y en Ucrania. Eso, insisto, busquen, pongan detector de mentira a árbitros de fútbol y va a ver, les va a aparecer. Como esas cosas hay infinidad. Sí. Infinidad. Sí, y eso va surgiendo también, ¿no? Porque siento que hay una dicotomía entre qué prefiere la gente. ¿Prefiere una verdad dolorosa o prefiere una mentira que le dé paz para no tener que poner por frente el coraje y la valentía de tener que aceptar una verdadera realidad, ¿no? Que se esconde tras la mentira? Sí, bueno, eso ya lleva un problema de concepción personal de las cuestiones, si es que yo entiendo lo que te dice, porque hay gente que para mantener el status quo con los hijos y qué sé yo, aceptan situaciones extrañas en la pareja o en la familia y qué sé yo cuánto y siguen adelante. Yo he tenido pero he tenido un montón de casos que me venían a cosas, yo me quiero divorciar, me quiero separar, y yo lo que decía, está bien, pero primero, ¿usted por qué se casó? Y no, porque yo estaba muy enamorado, porque esto, que aquello, bueno, entonces digo, y no puede reconstruir esto. Yo he tratado siempre, yo siempre digo, acá este es un pequeño pueblo que son donde yo vivo, cuando yo vine éramos 600 habitantes, ahora seremos, no sé, 5.000, qué sé yo, no sé. ¿Cuál es? ¿Sandungaray? No, en Sierra de la Ventana, es un pueblo que está a 8 kilómetros de Sandungaray. Ok. Bueno, yo siempre he dicho que por la calle siguen más parejas unidas porque me vinieron a ver a mí que las que yo hice el trámite del divorcio. Siempre he tratado de arreglar, hacía reuniones, les hablaba, porque para mí si buscaban eso, trataba de ayudarlos, qué sé yo. Hay muchos colegas míos me dicen, no, yo voy, hago la cosa, cobro los honorarios y otra cosa. Qué sé yo siempre he tratado de buscar más, aunque a mí por supuesto no cobraba, nunca cobré nada de eso por esas cosas. He tratado de, lo mismo alguien me decía, me debe, reviéntelo. Yo iba, le preguntaba, buscaba, decía, usted sí, le debo, pero no, ¿qué quiere? Bueno, le buscaba alguna forma, a ver si podía arreglar. Yo creo que mi función en la vida era esa. Por supuesto, he tratado siempre de buscar también, investigar, en tratar de descubrir el por qué tenemos tantos problemas, por qué hay tantos problemas, tanta dificultad. Y yo insisto, desde el punto de vista de lo social, de la sociedad, yo creo que es necesario buscar elementos que permitan mejorar. Los medios de investigación existen en muchos aspectos, no solo en lo penal o en lo judicial, porque también usted sabe la cantidad de veces que me ha tocado, dice, pero no debe, sí, ya sé, al juez, ¿no? Preguntarle,
y en cuestiones civiles, no penales. O sea, en todo se tendría que aplicar, en todo. O vamos a vivir todos mejor. Claro, Yo cada porque vez que la veo lo que mentira pasa, creo que es lo que genera el gran conflicto humano en pequeñas y grandes sociedades, porque en esto de mentir se pierde el conservar la empatía por el otro y se le quita al otro el derecho a elegir y de saber la verdad. sí, el que miente En no le ámbitos, preocupa. claro, en ámbitos eh, de pareja, por ejemplo, no como le decía preocupa usted. al otro, lo está jorobando, porque si no, no miente, acepta. Yo por eso digo que en el libro por ahí pongo algo así que dice, en cambio, el que dice la verdad es un extraterrestre. ¿Por qué? Y porque todos estamos acostumbrados a la mentira. El que, en cambio, para mí, el que dice la verdad es que acepta su culpa, su responsabilidad, porque bueno, tendrá que pagar su cosa, pero de lo que hizo, pero rescatarlo humanamente como un ser valioso. A mí siempre me gusta mucho el tango, y un tango que para mí es fantástico es Cambalache. Sí. Pero ese tango está escrito en la década del 30, justo cuando se inventó esto, apareció por primera vez el polígrafo, en la década del 30. Y en esa época no había ni en sueño posibilidad de pensar que podía existir algo para impedir la mentira. Entonces, dice Polo, se mandó ese tangazo que es una maravilla, ¿no? Porque está lo mismo que sea cura, rey de basto, cara dura, polizón. Sí, es así. Y qué loco, ¿no? Porque fue escrita esa letra tantos años atrás y sin embargo siempre vigente en estos tiempos de la modernidad. Nosotras de este lado somos partidarias a siempre manejarnos con la verdad, aunque a la gente no le gusta, aunque a la gente por ahí aparte al que dice la verdad, pero consideramos que la mentira es un refugio psicológico de gente de baja autoestima o de gente que quiere controlar al otro, o de gente que tiene heridas emocionales que no se atreve a sanar y entonces anda por la vida mintiendo y lastimando gente. Entonces, acá rechazamos enormemente todo tipo de mentira. Creemos que para construir una sociedad sana, por sobre todas las cosas, hay que decir la verdad. Sí, desde ya, por supuesto, pero también es cierto que el ser humano tiene esa natural predisposición a temor al castigo o temor a perder la estima de los demás. Hay muchos factores que intervienen por los cuales se trata de ocultarlo, las macanas que uno se manda. Claro, sí. Eso es cierto. Eso es cierto, la gente tiene miedo a perder credibilidad, a romper vínculos, a quedar aislada. Y sí, y ahí prima por ahí el egoísmo de esa persona o la no empatía de esa persona, ¿no? Que con tal de pensar en su propio beneficio no se da cuenta que está generando un daño en el prójimo. Sí, yo estoy de acuerdo, eso es cierto. Por eso, y vivimos en eso, y una de las consecuencias de eso es de la educación, que cada vez está peor, porque al chico ¿cómo le va? No se lo puede sancionar, no se puede hacer eso. Entonces los chicos mienten, hacen lío, hacen lo que sea. Yo fui docente durante muchísimos años, sí. Y una vez se nos apareció, no sé quién era, una de esas profesoras fantásticas que de La Plata venía, mandada por el ministerio o la dirección de escuela, no me acuerdo cómo se llamaba, y bla, nos hablaba y qué sé yo, nos llamaba a todos los docentes. En Torquín nos citaron. Y yo escuchaba, porque en la escuela de Sarmiento, que esto, que el otro, que patapín, patapín. En la escuela de Sarmiento, ahora hay que manejarse distinto. Yo cuando terminó de hablar, digo, yo levanto la mano y dice, ¿qué le pasa? No, quiero hacer una reflexión. Pero hombre, hable, ¿cómo va a levantar la mano? Digo, a mí desde chico me enseñaron por educación que pida autorización para hablar. Así que yo sigo con la misma idea. Me miró como diciendo, loco, ¿de dónde salió? Me quedé pensando una cosita importante, que es que usted comentaba, ¿no? Que dio clases, bueno, que estuvo en contacto con adolescentes, seguramente, y cómo repercute en la formación de la personalidad del niño, del adolescente, cómo repercute negativamente estar rodeado de un ambiente en donde hay un doble discurso, donde hay promesas incumplidas o secretos dañinos. Eso también conforma que el día de mañana en la sociedad haya
personas con una característica en su vida adulta de la no empatía. Entonces no importa mentir porque total vi en la escuela o vi en la familia que me mentía, veía ese doble discurso el niño. Sí, el chico aprende por lo que ve, por lo que le pasa alrededor, eso de cajón. Miren, yo di muchos años clase y dejé de dar clase, lamentablemente, porque un chico me insultó en el aula y bueno, yo fui, hice la constancia en un cuaderno de cosas, mire, pasó esto y me fui a dar clase a otra escuela. Por supuesto, corrió como reguero de pólvora, eso fue en Torquín, corrió como reguero de pólvora, sabían, le explicaban que yo me había ido a un aula y me puse a llorar con un chico. Mire, lo recuerdo, me dan ganas de llorar. Porque me vino una y dice, mire, Brusón, usted va a tener que esperar, porque al chico no le van a decir nada. Y eso va a pasar, usted lo va a tener que sostener ahí en el aula. Y yo, ¿cómo no le van a decir nada? Algo le tienen que decir, que lo suspendan un día, no digo que lo echen, pero aunque sea, no le va a decir nada, qué sé yo cuánto. Bueno, me fui llorando, pues ya tenía, qué sé yo, como 35 años de docente, ni me acuerdo. Y me jubilé ahí nomás, sobre la pata. ¿Por qué? Además de que me parecía injusto que me insulte, me parecía incorrecto, simplemente injusto. Sí. También me parecía que no hacerle nada, no castigar, entre comillas, castigar, yo no digo ponerlo, qué sé yo, golpearlo con una vara. Es en el sentido de hacerse responsable de los actos y que ese alumno le faltó el respeto a un profesor y a una persona adulta y no corresponde. Porque además, al no hacer eso, es enseñarle al chico que puede hacer lo que quiera, después va a salir a la calle. Y se va a enfrentar y es lo que pasa ahora, a un policía o a otro, y que se creen que pueden hacer lo que quieran. No se puede hacer lo que quiere uno en la vida. Se debe hacer lo que corresponda. Pero si uno hace algo mal, no puede ser que estén a todo, que sea lo mismo. No. Yo siempre le decía a los chicos en el aula que, pero ¿cómo no va a poner mala nota? Escúchenme, si yo le pongo a todos buena nota, no solo estoy actuando mal, sino que estoy perjudicando a los que estudian, porque los que estudian y saben es porque se esforzaron en estudiar. En cambio ustedes que no estudiaron, ¿qué quieren? ¿Tener lo mismo que los demás? No, yo no puedo juzgar de la misma forma al que actúa bien que al que actúa mal. Y creo que algo he hecho a lo largo de la vida. He tenido la satisfacción de que venían muchos chicos. Yo me tomaba las clases en serio, les hacía resúmenes y se los daba ellos llamaban fotocopia. La directora de la escuela se enojaba porque decía, no, usted tiene que obligarlos a leer los libros. Pero escúcheme, si se van a leer un libro de derecho, se van a agarrar un mambo bárbaro y no van a sacar lo esencial. Yo vine acá a enseñar lo más importante, lo esencial. Tuve la gran satisfacción que varios vinieron que estudiaban algunas materias afines, me acuerdo, martilleros u otras materias, otras carreras, y que venían y me decían, ¿sabe, profesor? Aprobamos con los apuntes que usted nos daba, lo que usted nos obligó. Eso es lo que nos piden en la facultad. Bueno, yo siempre fui gordo, pero en eso me hacía engordar 3 kilos, me enanchaba de satisfacción, porque por lo menos sabía que lo que había hecho había servido para algo. Claro, la verdad que me alegra haber escuchado todo su testimonio, Doc, que estamos llegando al final del programa y me gustaría finalmente entonces poder preguntarle, en el caso que alguien quiera poder leer su libro, El detector de mentiras, ¿cómo pueden contactarse con usted? ¿Tiene algún mail, algún teléfono que quiera dejar o alguna red social? Yo lo que le prometo es que le puedo mandar por mail el libro. Me mandan un mensaje y yo se lo mando por mail. Mi mail es Mario Enrique Brusone, todo con minúsculas,
minúscula. Brusone se escribe con B larga y doble Z, como la pizza, ¿vio? Bien gringo. Mario Enrique Brusone, @gmail.com. Bueno, genial. Entonces, Mario Enrique Brusone, @gmail.com. Queríamos agradecerle, Doc, todo su aporte, toda su experiencia de vida. En nombre de la sociedad en su conjunto, lamento que un alumno le haya faltado el respeto. Son cosas a mejorar hoy en día, lograr que los niños y adolescentes tengan mayor respeto por el adulto mayor, que cuesta mucho hoy en día que los jóvenes respeten a los adultos, pero tenemos que seguir trabajando en la mejora continua en eso. Por mi parte, quiero felicitarlo por su historia de vida y decirle que, bueno, aquí en la radio quedan las puertas abiertas para cuando usted quiera en otra ocasión conversar sobre algún otro tema. Bueno, cómo no. Gracias. No, gracias a usted y que Dios lo bendiga. Bueno, buenas tardes. Será hasta la próxima, Dios mediante. Muchas bendiciones. Gracias igualmente. Hasta luego. Las mentiras en una relación de pareja, pero de igual modo en el trabajo, en una relación de amistad, en la familia, en cualquier área de nuestras vidas, puede romper la confianza y dañar la relación que se tenga. Definitivamente hasta con uno mismo, porque hay personas que se mienten hasta a sí mismas. Por ahí hay un estudio que revela, un estudio que hizo el Museo de Londres, que los hombres mienten 3 veces al día y las mujeres 2. No me enorgullece y me encantaría que ninguno de los dos mientan, porque al final, ¿cuál es la recompensa? O sea, ¿qué se gana con mentir? Aunque por ahí dicen que hay mentiras piadosas, hay quienes utilizan el recurso en un momento determinado para lograr ciertas consideraciones, quizás si hablamos en el ámbito legal, pero en lo personal entiendo que es difícil, porque cuando dices una mentira tienes que construir todo un castillo sobre ello, o sea, seguir mintiendo para poder sostener esa mentira y termina cayendo. Todo tiene un principio, todo tiene un final, y con este hermoso tema hoy nos vamos a ir despidiendo de todos ustedes hasta el próximo miércoles. Recordá que podés encontrarnos en red, en Instagram, nos buscás como Leonas Protectoras. Si nos querés dejar un mensajito, el WhatsApp de Radio La Grulla es el 11 54 54 75 10. Y si nos escribís desde el exterior, recordá el prefijo +54. Recordá hidratarte mucho. Somos 70-80% agua, así que consumí mucha agüita sana, pura. Cuida tus planes, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Y nosotras nos volvemos a encontrar con vos el próximo miércoles, Dios mediante. Muchas bendiciones. Chau, chau.